Biblioteca de Galicia tiene dos casos verdaderamente singulares y excepcionales que nos llevan del siglo XVI al siglo XVIII en cuanto a la fecha de los impresos, pero que nos trae hasta el día de hoy en cuanto a lo que es la trayectoria de estos dos ejemplares únicos aquí. Se trata de dos encuadernaciones muy típicas dentro de lo que es la encuadernación del coleccionista, que es la encuadernación heráldica. Es decir, el coleccionista busca diferenciar sus ejemplares con sus propias armas. Este libro es un texto que nace en una imprenta muy especial, y es la imprenta de Basilea. Es un libro que se mueve desde el interior al exterior y del exterior al interior en un ámbito protestante. La imprenta de Basilea es uno de los centros más potentes de impresión y de comercio librero, y el impresor de este libro, Episcopius. Si nos vamos ahora a la encuadernación es una encuadernación típica y clásica de los talleres de Wittenberg. Está firmada por dos encuadernadores. Las firmas de los encuadernadores, las marcas de autoridad de una obra que ya se considera una obra de arte y por eso se firma en el siglo XVI, no son tan frecuentes, y esta tiene dos: la del autor de las placas centrales, George Kammerberger, pero luego en las orlas laterales está la firma, las siglas de otro de los impresores, el HB Henrik Blume. En la tapa superior, en el plano superior, tenemos las armas imperiales de la Casa de Austria, pero las españolas, con las columnas de Hércules y el lema debajo en alemán, sotoscrito, de las armas imperiales de la Casa de Habsburgo española. Pero en la tapa posterior tenemos esa misma placa central, pero estas son las armas de la Casa de Habsburgo de Sajonia, porque el libro se hizo para Guillermo de Sajonia. Si abrimos el libro empezamos a ver más cosas de coleccionismo, los ex libris manuscritos, las anotaciones, pero también los ex libris impresos que se pegan, como es en este caso la contratapa. Finalmente, entre los avatares que lo hicieron salir de Alemania está el que le hizo llegar a la Biblioteca de Galicia. Este otro ejemplar es un libro encuadernado en los talleres parisinos, talleres de una gran calidad, con grandísimos encuadernadores. Francia, París, en el siglo XVIII, en esa segunda mitad del XVIII, es verdaderamente el modelo europeo, son ellos quienes están a la cabeza de la encuadernación de arte, pero también son capaces de hacer algo que tiene muchísimo interés, que es la encuadernación cuidada, pero no de arte, para las colecciones de los privados. Dentro de esa sobriedad que conviene muy bien a los propietarios de una biblioteca como es la de los Lamoignon, que son nobleza de toga, noblesse de robe, y que tienen una de las colecciones más importantes de la bibliofilia del tardo 600 y del siglo XVIII. Las armas de los Lamoignon están en el centro de una correctísima encuadernación que va a homologar la biblioteca de los Lamoignon. El modelo va a ser este, pero puede ser sobre una piel corriente con unos filetes en seco, única y exclusivamente, también con los lomos
con los nervios resaltados, y los tejuelos, que aquí simplemente se adornan con esos hierros sueltos, y el tejuelo de rótulo de título, pero es una piel sin más. Las guardas, ya estamos en el siglo XVIII y las guardas son guardas de aguas. Este es el modelo de Gros Caillou, y encontramos ya algo que nos llama muchísimo la atención, que es esto que se ha arrancado. Este hueco delata qué es lo que ha pasado. Aquí hubo otro ex libris, el ex libris de los Lamoignon, ex biblioteca lamoniana, que era un ex libris que ellos empleaban, el último propietario, y en el que se ponía la asignatura, es decir, dónde estaba la colocación del libro. En 1791 esta biblioteca se dispersó, salió a la venta pública, la compró un librero francés parisino muy conocido, Jean Mérigot, y la vendió también prácticamente en bloque en ese año de 1791 a otro muy conocido librero inglés, Thomas Paine. Thomas Paine la llevó a Londres, y en Londres esta biblioteca sí se vendió. Testimonios de ese paso por Inglaterra tenemos este UK, United Kingdom, 1801, pero tenemos también otra marca que nos dice que este libro se vendió al precio de 6 florines, se vendió de esa forma, salió de Inglaterra y hoy está en esta biblioteca, donde se hace ver que el coleccionismo y el estudio del coleccionismo es lo que la diferencia de algo que está quizá en todas partes, pero solo aquí de esta manera y estudiado de esta forma.